Mayordomía en el hogar. Dice la Biblia en Génesis 1, 27 y 28, a manera de introducción quiero que miremos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué creó Dios? Varón y hembra. Y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿A quién puso? Al varón y a la hembra. Mayordomía en el hogar. O sea, los dos son responsables, los dos son mayordomos, aunque el hombre, como es cabeza del hogar, es líder del hogar, tiene mayor responsabilidad. Pero quiero que miremos que a la final son dos mayordomos en ese sentido. O sea, es igualdad en mayordomía. Aunque nosotros somos más responsables, como padres, como esposos, como hombre de la casa, somos los varones responsables. Así como Adán, como el Señor llamó a Adán a cuentas, después de que Eva pecó, lo llamó a él primero. En ese sentido es que somos responsables. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona que tiene la responsabilidad de administrar los asuntos de una casa que pertenece a otro. En tiempos bíblicos ese era un mayordomo. Un mayordomo también es un administrador. Ellos manejaban todo, administraban todo, la economía, todo. Estaban a cargo de toda la casa, la administración de toda la casa. Eso es un mayordomo. Alguien que Dios ha puesto. Dios es el dueño de todo. Pero nosotros no somos dueños de nada, ni de todo. Entonces Dios nos ha puesto como mayordomos. Dios nos ha puesto a administrar. Dice la Biblia que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y Dios nos ha puesto como esos administradores, como son mayordomos. Y en pocas palabras podemos definir un mayordomo como el que hace uso adecuado de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Eso es un buen mayordomo. Alguien que administra bien lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y en este sentido vamos a hablar acerca del hogar que ha puesto Dios en nuestras manos, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y un buen mayordomo debe administrar bien. Mateo 24, 45, 51. Aquí vemos Mateo 24, 45, 51. El contexto está hablando de la venida del Señor, de aquel siervo fiel y prudente, de aquel siervo que vigila que el Señor va a venir. Noten lo que dice el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? ¿Quién lo puso? Dice, el cual puso su Señor sobre su casa. ¿Quién nos ha puesto como mayordomos? El Señor. En pocas palabras, si lo miramos en el contexto, lo que está tratando de aplicarlo es el Señor se fue, nos deja como mayordomos y va a volver. Cristo muere, resucita, asciende y se va a la derecha del Padre y dijo que regresaría. En ese entonces somos mayordomos, para que miremos la aplicación. Entonces, mientras el Señor vuelve, regresa, nosotros somos mayordomos. Que el Señor nos ha dejado encargado algo, o la casa, dice, sobre su casa. O sea, ¿qué te ha dejado el Señor a cargo? Bueno, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, si tienes hijos. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? En primer lugar, quiero que miremos que un mayordomo provee. La Biblia dice que les dé el alimento a tiempo. Ese es un mayordomo fiel y prudente, un siervo fiel y prudente. Es un mayordomo que se preocupa por dar alimento a tiempo. Conoce las necesidades de la familia. Entonces es un mayordomo, un siervo que está proveyendo lo material, lo espiritual. Entonces es un hombre, un mayordomo que está pendiente por la comida, vela por la comida, por la salud de sus hijos. O sea, no malgasta su dinero en otras cosas. No está pensando en sus deleites, en sus necesidades.
está pensando más en sus hijos. Mis hijos necesitan esto, mis hijos les hace falta esto, yo debo hacer mercado, yo debo proveer. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces un mayordomo fiel y prudente está preocupado por ese alimento, materialmente primeramente, por los suyos, por los de su casa. Es alguien que se preocupa por el alimento. ¿Qué es el alimento? Es algo esencial para la vida. O sea, es lo más importante, lo que más necesitamos comer. Si no comemos, nos morimos. Entonces un mayordomo fiel y prudente es aquel que les da el alimento a tiempo. Sabe a qué hora debe estar. Sabe a qué hora debe preparar. Sabe a qué horas debe servir. O sea, a tiempo provee los alimentos. Y me encanta saber porque, digamos, las mujeres son ellas saben a qué horas deben preparar el almuerzo, a qué horas deben preparar la comida. O sea, ya son las 12, a las 11 ya tengo que comenzar a preparar. Una mujer es más experta en eso. Entonces, se preocupa por la necesidad, se preocupa por la salud de los niños, por su seguro, porque tengan medicina. O sea, no está pensando solamente en sus deleites, en su camiseta, en su iPhone de último modelo. No, está pensando más en las necesidades de los que tiene a cargo, en administrar bien el dinero, lo que compra, las finanzas, lo que da. ¿Por qué? Porque él se preocupa por la salud, por si los niños tienen fiebre, por si les da dolor de cabeza, por si se enferman, todo. O sea, todo lo sabe administrar materialmente. Pero también es un mayordomo que le da alimento espiritual. Dios nos ha puesto como sus mayordomos. Y es una persona que administra bien el tiempo, que está pendiente, sabe a qué hora debe dar la palabra, sabe que siempre debe estarla enseñando, sabe la necesidad de sus hijos, conoce la necesidad de su esposa, la necesidad espiritual, emocional, y que necesitan la palabra del Señor, que necesitan el Evangelio, que necesitan conocer a Cristo. Entonces un mayordomo que provee es aquel que se preocupa por el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque si no comen se mueren. Si no conocen a Cristo se mueren, se condenan. Entonces está preocupado por eso. No está perdiendo el tiempo en Xbox. No está perdiendo el tiempo en partidos de fútbol. No está perdiendo el tiempo en otras cosas. Está pendiente de las necesidades de lo que su Señor le ha puesto sobre su casa. Les da el alimento a tiempo. Es un mayordomo que provee. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces este mayordomo se preocupa por ese alimento espiritual para los suyos, para que crean, si ya han creído, para que crezcan en el conocimiento del Señor, para que adoren al Señor, para que alaben al Señor, para que vivan para el Señor, para que vivan en su reino, para que sirvan en su reino. Está preocupado por eso, mayormente por los de su casa. Si no lo hace, está negando la fe. O sea, no ha creído prácticamente. Porque si alguien que dice creer y no enseña a sus hijos a creer, o no les predica el Evangelio, pues está negando la fe, es peor que un incrédulo. O sea, se provee materialmente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Para quién? Para los suyos, para los de su casa. Para que crean en Cristo, para que sirvan en el reino de Dios, para que estén alimentados, fortalecidos, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Esa es su preocupación. No está pensando solamente en él, en la corbata, en su camisa, en sus zapatos caros. No, está afanado por proveer a su familia, a su hogar. En segundo lugar, quiero que miremos que un mayordomo vigila. Dice el texto 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Un mayordomo que vigila es aquel que no baja la guardia. Es aquel que no descuida su corazón. O sea, está pendiente, está vigilando. ¿Qué está vigilando? Primeramente su corazón. Y en segundo, está vigilando los de su casa. Está pendiente del corazón de sus hijos, pendiente del corazón de su esposa. Que no se desvíen, que no se aparten del Señor. ¿Por qué? Porque está proveyendo. Pero si este siervo dijera en su corazón, mi Señor no tarda, eso ya no viene. Eso no es para tanto.
No ve tan grave el pecado, no ve tan grave el infierno, no ve tan grave la condenación, no ve tan maravilloso el Evangelio. Comienza a bajar la guardia. Y un mayordomo que comienza a bajar la guardia descuida su corazón. ¿Por qué? Porque el mayordomo vigila. Aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Él debe ser un centinela, estar atento, pendiente de su familia, pendiente de los suyos. Es un vigilante. Él presta guardia 7/24. 7 horas, 7 días, 24 horas al día. Todos los días está pendiente, día y noche. Donde yo trabajo es una entidad del Estado. Me envían de la empresa. Y en esa calle no se puede parquear. Entonces los de seguridad tienen que estar vigilantes. Porque si ellos ven un carro, cuidado con el carro amarillo, cuidado con el carro blanco, cuidado con ese señor que tiene una cámara. ¿Por qué? Porque donde ellos se descuiden, donde ellos bajen la guardia un momentico, donde digan en su corazón: no, eso no va a pasar nada, les pueden colocar una bomba. Y eso es en un momentico, eso es en un abrir y cerrar de ojos. Entonces están vigilando, están pendientes de lo que le han puesto a cuidar. Y el Señor ha puesto a cuidar tu hogar. Y debemos estar pendientes de lo que estar vigilando de lo que el Señor nos ha puesto a cuidar. Entonces un mayordomo vigila, está pendiente. ¿Quién se acerca? ¿Quién no se acerca? ¿Quién está rondando a mis hijos? ¿Quién está pendiente por ahí? Él no baja la guardia, porque sabe que su Señor vendrá y lo ha dejado a cargo. Y quiero que prestemos atención, que primeramente, como les dije, es su corazón. Él vigila y guarda su corazón. Cuando vemos en la Biblia que dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es como crear un cerco. O sea, primero se está cuidando él mismo, su corazón. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza que nos da problemas y su corazón le va a dar problemas. Entonces, él guarda su corazón, él cuida su corazón. Y como es un mayordomo que provee, él cuida el corazón de sus hijos, de su esposa. Entonces, está pendiente de eso, no baja la guardia. Porque donde baje la guardia, Satanás se va a aprovechar. Entonces tenemos la carne que nos da problemas, Satanás y el mundo que nos quiere seducir. Pero como Satanás anda por ahí rondando, yo quiero mostrarles 4 analogías que encontré o que están en la Biblia acerca de Satanás. ¿Por qué? Porque un mayordomo está vigilando y Satanás está rondando. Él está mirando cuándo bajamos la guardia, está pendiente cuando bajamos la guardia. Cuando nuestros hijos son descuidados, cuando mi corazón es descuidado, cuando el corazón de mi esposa es descuidado. Y él está pendiente. La primera analogía, una serpiente. Dice Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. La primera analogía, vemos a una serpiente y me dice que era astuta. La serpiente es muy sutil, engaña. Ella es muy sigilosa, ella está pendiente. Y miremos, pensemos en las serpientes. Las serpientes, cuando ellas muerden, ellas lo escuchan a uno pasar y ellas se enrollan. Y cuando uno pasa, muerden. O sea, es muy sigilosa. Uno casi ni las ve. Cuando ya han dado la mordida letal, porque ellas introducen el veneno y su veneno es muy letal. Y hoy tenemos a la serpiente atacando a nuestros hijos. ¿Por qué? Está inyectando ideologías. Quiere envenenar a nuestros hijos. Quiere atacarlos por donde sea. Quiere matar a nuestros hijos. Quiere destruirlos. Ataca a los más ingenuos, a los más inocentes que son nuestros niños. Los está atacando. Es una serpiente muy astuta. Ella sabe camuflarse. Las serpientes son muy... ellas son muy... saben engañar. Una vez miraba un video en Discovery y una serpiente que se enrolla y hace una colita así, como especie de un gusano. Entonces el que venga a comerse el gusanito, ella está esperando para devorarlo. Entonces es muy astuta, engaña, ¿sí ve? Se camufla.
Hay serpientes de todo tipo. Hay unas muy venenosas, hay unas no tan venenosas, pero sigue siendo veneno. Una vez mi abuelita me contaba una historia de un hombre que murió, que lo mordió una serpiente. Y resulta que este hombre falleció a causa de la mordedura de la serpiente. Y yo le preguntaba a mi abuelita, pero ¿era letal? ¿Era venenosa? No, no era tan letal como otras que hay allá, que una sola mordida y hasta ahí llegó. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y no, lo que pasó es que lo mordió 3 veces. Estaban cortando árboles, por así, monte, por así decirlo, y estaba entre una hoja. Entonces, a lo que ella cayó, le pegó 3 mordiscos. Era en el campo, pues aquí que lo sacaran no alcanzaba a llegar tampoco. Pero mi abuelita me decía, no, fueron 3 mordidas. Como no era tan letal el veneno, en una sola mordida con 3 ya fue suficiente. Si hubiera sido una, se hubiera alcanzado a salvar. Satanás inyecta veneno de muchas maneras. Puede ser una mordida letal, como puede ser poquito a poquito a poquito. Solo miren lo que está pasando con nuestros niños. Los están cada día acostumbrando a las ideologías. Entonces ya vemos los muñequitos con los colores del arco iris, simplemente acostumbrándolos. Ya vemos un muñequito con el arco iris por algún lado, solamente los están acostumbrando. ¿Para qué? Para que todo parezca normal, para que todo parezca que es así. A los animales, inclusive hasta las vacas, ya no, o sea, por todo lado inyectan el veneno, televisión, internet. Entonces, ¿qué vemos? Los acostumbran. Es un poquitico de veneno, pero letal en varias dosis. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, bueno, esto es normal. Entonces, ella quiere engañar porque ella dice, con que Dios os ha dicho, lo primero que va a atacar la palabra de Dios. Con que la palabra de Dios dice, entonces ella va a hacer dudar a nuestros hijos, los quiere engañar y convencer de que Dios no es verdad, de que lo que Dios ha dicho no es verdad, que el Evangelio no es verdad, y ella va a atacar por ahí porque es muy astuta. La segunda analogía es un león. Dice primera de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí se me tipifica a Satanás como un león y eso me habla de su fuerza, de que le gusta desmenuzar, desbaratar a los débiles, a los que no están alerta. Dice que está al acecho, o sea, él quiere devorar, habla de su fuerza. Miremos los videos de Discovery, ¿no? Cuando pasan la manada de ñus o cebras, si ustedes se dan cuenta, ellos siempre atacan a los más pequeñitos, a los corderitos. Ellos van por los más débiles. Es rara vez que cogen uno grande, porque el grande no se les va a dejar. Pero él está al acecho, buscando a quien devorar. Él sabe que los débiles son presa fácil. Él sabe que los niños son presa fácil, los corderitos. Y así Satanás está al acecho. Cuando bajemos la guardia, él va a atacar. Cuando descuidemos a los pequeñitos, él ataca. Por eso los pequeñitos no pueden ir atrás, casi siempre tienen que ir con los padres. Por eso el mayordomo no puede bajar la guardia, porque Satanás está al acecho. Dice, sed de espíritu sobrio, o sea, alerta con los 5 sentidos. Está alerta, porque Satanás está al acecho. Quiere devorar a nuestros hijos, a tu esposa, a ti. ¿Por qué? Porque te odia y nos odia. Y Satanás siempre, y los leones siempre intentan separar a los pequeñitos de la manada. Mire, cuando una persona está débil, no lee las escrituras, cuando ya bajó la guardia, la primera manifestación es apartarse del rebaño, apartarse de la iglesia. Y es presa fácil de Satanás porque está al acecho. ¿Pero por qué? Porque ya bajó la guardia en su corazón. Ya bajó la guardia y ya dice en su corazón, bueno, no es para tanto, ¿para qué tanto? ¿Para qué leo tanto la Biblia? ¿Para qué oro tanto? Entonces ya bajó la guardia. Y cuando una persona baja la guardia es presa fácil de Satanás porque está al acecho, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Si ustedes miran los leones, ellos de un solo mordedura matan al corderito, a diferencia de la leona. La leona a veces entre 3 los devoran, pero el león es más fuerte, o sea, una sola mordida ya casi lo mata de una vez. Y eso me habla de su fortaleza. Y en tercer lugar, quiero que miremos la tipología de un dragón.
Dice Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí me tipifica a Satanás como un dragón. Y eso me apunta a su malicia, a su maldad, porque el dragón es imponente, es cruel. ¿Sí? Y eso me habla de un ser que es muy malvado y de su poder para destruir. O sea, es un maldadoso, o sea, es malicioso. Y ese dragón me tipifica eso, a que Satanás no tiene compasión, que es implacable. Él odia a nuestros hijos, él nos odia, y eso me habla de esa malicia que él tiene, de esa maldad que es. Esa es una tipología de Satanás, y Satanás está buscando a nuestros hijos para acabarlos. O sea, él destruye todo a su paso, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué? Porque dice que engaña. Y él quiere engañar a nuestros hijos, los quiere destruir como sea. Quiere destruirte, destruir a tu esposa, quiere destruir la iglesia. Pero un mayordomo debe vigilar siempre. No baja la guardia de tu corazón, en la casa, inclusive en la iglesia. La cuarta tipología, un ángel de luz. Dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aparenta ser bueno. O sea, aquí ya cambió. Aparenta ser bondadoso. Aparenta ser luz, pero es tinieblas. Enseña, pero engaña. Aquí en el contexto habla más o menos de los falsos maestros. Entonces, son personas que enseñan, pero engañan para destruir, para llevar a la perdición. Y un mayordomo estar pendiente de sus hijos. ¿Quién se acerca a sus hijos? ¿Con quién habla? Miren, los padres de hoy no saben ni con quién sus hijos hablan. Las mayores influencias puede ser algún angelito de luz que los incita a las drogas, a la pornografía, a la lujuria, a la fornicación, a la masturbación. Pero está disfrazado de ángel de luz. Hoy se disfraza mucho de ángel de luz. Nos podemos masturbar, nos podemos tocar. Tienes que identificarte. Esto es un ángel de luz. Pero está disfrazado. Quiere engañar, quiere destruir. Solo que aparenta ser bueno. Muestra el pecado como bueno. Y quiere atacar por donde sea. Y los padres debemos estar pendientes. Un mayordomo que vigila, está pendiente de sus hijos. Que miran en internet. Que miran en la televisión. Porque ahí están los cuatro. Serpiente, león, dragón, ángel de luz, por donde sea, él ataca. Y debemos estar pendientes con quién hablan nuestros hijos, con quién habla tu hija, quiénes son sus amigas. Las modelos webcam, esas son las ángeles de luz que las está influenciando. No, un mayordomo vigila el corazón de su hija, de su hijo, y debemos estar pendientes, vigilando, que miran, que leen, que escuchan, que cantan, que bailan. ¿Por qué? Porque un mayordomo está pendiente, vigilando, enseñando, predicando el evangelio, hablando de Cristo crucificado a todo momento. No baja la guardia, porque el Señor volverá. No va a decir en su corazón, no, se tarda todavía. No, está pendiente, vigila. En tercer lugar, quiero que miremos que un mayordomo cuida. Dice el versículo 49. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Un mayordomo debe cuidar. Dios nos ha llamado a cuidar, a pastorear y no a golpear. Si comenzare a golpear, vean, Dios nos ha llamado a cuidar el hogar, a ser buenos mayordomos, a cuidar con amor, con gracia, y no a golpear a los nuestros, a los que Dios ha puesto en nuestro cuidado. Miren, cuando un hombre dice acá, y comenzar a golpear a sus consiervos, o sea, a los suyos, cuando un hombre comienza a golpear a sus hijos o a su esposa, es porque está creyendo el dueño de todo. No somos dueños de nada, somos administradores. Y Dios nos ha puesto a que cuidemos, no a que dañemos, a cuidar, no a destruir. Pero cuando un hombre comienza a golpear a sus hijos, se cree el dueño de todo. Aquí el que manda soy yo, y si no les gusta, pues váyase.
No, eso no es un mayordomo. Es un mayordomo infiel, porque ya comenzó a golpear a sus consiervos. ¿Y saben por cuándo comienza un hombre a golpear a sus consiervos? Cuando baja la guardia, cuando su corazón ya dejó de vigilar y ahora comienza a golpear. Pero Dios nos ha puesto a cuidar, hermanos. Dice primera de Pedro 5, 2, 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dios nos manda a cuidar. La grey puede ser nuestro hogar, nuestros hijos, un niño, una niña, puede ser tu esposa. Y Dios te manda a cuidar, no a destruir. Y dice, cuidando de ella, no por obligación, sino voluntariamente, por amor, no por ganancia, sino con ánimo pronto. O sea, pronto a cuidar, porque soy un mayordomo. Y recordemos que Dios nos ha puesto a cuidar y a estar pendiente de ellas, pero no a ejercer señorío. O sea, no autoritarismo, no por encima de ellos. Aunque sea uno el líder, uno debe cuidar, pero no por encima de ellos, no destruyendo. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros enseñamos y formamos. No solamente enseñamos, dice, siendo ejemplos de la grey, enseñamos no solamente con la palabra, cualquiera enseña, también enseñamos con nuestro ejemplo. Y nosotros formamos a nuestros hijos. O sea, no solamente lo enseñamos, lo estamos formando, están dando una forma. Y hay muchas maneras de golpear. Puede ser físicamente, que aún ni debe atreverse un mayordomo a golpear a su esposa y a sus hijos, maltratarlos con ira. Dice la Biblia que no haya ira entre nosotros, ni amargura, que se aparte de nosotros toda ira, amargura, maledicencia. Pero cuando un mayordomo comienza a golpear con gritos, para que me entiendan, porque las palabras destruyen, los gritos destruyen, y Dios no nos ha mandado a destruir, sino a apacentar, a cuidar. Apacentar quiere enseñar con la palabra. Y al final termina con el ejemplo. Entonces nos manda a apacentar, a cuidar. Y un mayordomo debe cuidar de esa manera, no gritando, no diciendo aquí el que manda soy yo. Y si no les gusta, pues váyanse. Miren, hermanos, las palabras destruyen más que un golpe muchas veces. Usted puede destruir la hombría a un niño en un momentico. Pareces una niña. Eres una mujercita. Eres un tonto. No vale nada. Y destruimos su personalidad. Los psicólogos dicen que la personalidad de los niños se forma aproximadamente hasta los 5 años, creo que es. Y ahí para adelante ya lo que se formó por así decirlo. Pero ¿cuántos no llegamos y gritamos a nuestras casas? Destruimos la hombría de nuestros niños. Y los estamos formando. Nosotros podemos tener hijos tímidos, miedosos, acomplejados, con traumas, y puede ser muchas veces por nuestros gritos, que ni siquiera se pueden acercar. Pareces una niña, y peores, a veces los maldecimos. Parece no sé qué. Mire, la Biblia dice que no es con gritos, no es con ira, no es con enojo, es con amor, con gracia. ¿Cuántas madres no le dicen a sus hijos, nunca debí tenerte? Mejor tú nunca hubieras nacido. Mejor cállate. Porque destruimos a nuestros hijos. Pareces un tonto, eres un bueno para nada. Miren, una vez íbamos en el bus y una mujer adelante con sus niños. Y nosotros íbamos atrás y atrás venía otra pareja, más o menos estaban ahí sentados. Y esta mujer iba que les pegaba, ¡pah! Cualquier cosa que decían, les contestaba mal, ¡ay, no sé qué! Les pegaba. O sea, y se veía que esta mujer estaba, no sé, tal vez ofendida, tal vez el papá de los niños la dejaba, no sé, parece así, rápidamente se podía ver. Y los que venían atrás cuando se bajó, digo, ¿para qué se pueden traer hijos al mundo si los van a maltratar? O sea, era muy evidente el maltrato físico y el maltrato emocional y espiritual por las palabras. O sea, lo estaban destruyendo. Y Dios nos ha mandado a eso, hermanos. Mire, Dios quiere que hablemos palabras de gracia y verdad como Cristo. Miren, los niños venían a Cristo.
Y el Señor les decía, ven, déjelos que vengan, que es el reino de los cielos. Y yo pienso en el Señor sentándonos en las piernas, con lo amoroso. Nos sentaba en las piernas. Les hablaba palabras de gracia y verdad. Mire, hay muchos niños que no se pueden acercar al Padre, no se pueden acercar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos que se acerquen. Vete de aquí, estoy ocupado. Ahorita no me moleste. Nosotros estamos formando, no solamente enseñamos, estamos formando. Y, y los niños son muy, o sea, son ingenuos, muy inocentes, y ellos se creen todo lo que nosotros le digamos. Si tú le dices, eres un tonto, así se va a criar, así va a creer, así va a crecer, porque lo estamos formando. Y nosotros somos como, los padres somos como esos representantes de la paternidad de Dios en la casa. Si mi padre es un vulgar, grita, coge todas patadas, pues ellos automáticamente van a decir, no, pues ese es Dios, y no se quieren acercar a Dios por miedo, porque no ven un padre amoroso, no ven un padre misericordioso, de gracia, de verdad, no ven un padre justo, sino ven a alguien que no se pueden acercar porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque se enseñoreó de ellos. Nosotros lo estamos formando, hermanos, y debemos pensar mucho en eso. Hace un tiempo, yo cuando me casé, yo con mi esposa pues nos conocimos y a los 3 meses nos casamos, o sea, fue rápido. Y recuerdo tanto que ya cuando comenzó a conocerme y a ver cómo yo hablaba y cómo actuaba, cómo me comportaba, ella me dijo una vez, ¿usted cómo que le pasó algo en la niñez? Y yo que me caí en la cama de la cuna. Pero a medida que fue viendo, ya cuando comenzó viendo de los familiares, a darse cuenta, bueno, a compartir por así decirlo, ella una vez me dijo, ya sé qué fue lo que le pasó a usted. A usted lo formaron así, un bueno para nada. Claro, ella empezó a darse cuenta cómo me trataban la familia. Usted no sirve para nada, el grosero, el que no vale nada, la basura. Y ella se dio cuenta que era eso. Yo no le puse mucho cuidado, yo, ¿qué? Pero a medida de la gracia del Señor fue mostrándome que sí, pensaba mal. ¿Por qué? Porque me habían formado mal. Me habían hecho creer que yo era así. Pero a medida de la gracia del Señor me ha ido ayudando en eso. Porque fui formado mal, me enseñaron mal. Y eso causó complejos, causó adicciones, causó traumas. Cuando yo llegué al Señor, yo llegué, mejor dicho, grave. Y el Señor me fue quitando muchas cosas, pero esas nunca las había visto, yo nunca le había puesto cuidado. Gracias a mi esposa ya se dio cuenta. Aunque ya al principio no le puso cuidado, pero el Señor fue mostrando y sí. Y gracias a Dios he ido trabajando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando uno es formado así, cuando uno es enseñado así, uno va a comenzar a formar así. Esa ha sido mi lucha. Como a mí me enseñaron a los gritos, como a mí me enseñaron a hablar fuerte, que porque así se imponía, esa ha sido mi lucha. Y he rogado al Señor que me ayude, porque no podemos destruir, debemos cuidar. Dios nos manda a formar, no a deformar. Nos manda a formar a nuestros hijos, no a deformarlos. A no dañarle su hombría, o si es mujer, a que sea una mujer femenina. Pero podemos destruir en un momentico y creamos de todo. Dice que este mayordomo dice, y a comer con los borrachos, a comer y beber con los borrachos. Y esto cuando siempre habla de comer y beber con los borrachos me habla de pecado. Entonces, ¿qué le pasó a este mayordomo? Bajó la guardia y ahora comenzó a golpear y ahora se empezó a embriagar. Entonces, cuando un hombre no vigila, un mayordomo no vigila, comienza a descuidar y comienza a golpear y comienza a gritar y se comienza a embriagar y comienza a hundirse en sus peores pecados. Y un hombre se hunde en sus peores pecados a medida que se descuida. Cuando ya dijo, mi Señor tarda en venir, ya se echó para abajo. Pero Dios nos manda a estar cuidando nuestro hogar, no a beber. Y aquí me habla de embriaguez. Y muchos padres están embriagados de lujuria, embriagados con
con el fútbol, con el Xbox, y no es tiempo de eso. Dios nos manda a cuidar, a no estar embriagados de idolatría. Una vez mi esposa me preguntaba, ¿es malo ver esas seriecitas en Facebook? Yo le contesté, todo lo que esté en lugar de Cristo es malo. Si ocupa el primer lugar es malo. No, pero no son tan malas. ¿No es tan malo ver la Rosa de Guadalupe? Malísima. Está llena de idolatría, promiscuidad, adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Está llena de todo eso. Pero parece suavecita. Pero muchas mujeres están embriagadas de eso. No hallan la hora de verla, la serie, el otro capítulo, o qué sé yo, series en el Facebook. Y esa vez mi esposa me dijo, y al otro día me llamó, me escribió, me parece. Dice, ay, mi amor, fui y le pedí perdón al Señor, fui de rodillas rogándole que me perdonara por ver esas series. Ella decía, no son tan malas. Y dice, sentí algo, sentí que fui libre, el Señor me hizo, no sé, sentí que me quitó una carga de encima. El Señor me perdonó. ¿Por qué? Porque muchas veces nos embriagamos. Cuando alguien se embriaga, ya olvidó su propósito, ya se le olvidó que es un mayordomo, ya se le olvidó que debe cuidar. Ya no le importa con quién habla, ni con quién se junta. Cuando una persona de la iglesia se descuida en su corazón, ya deja de vigilar, ya deja de cuidar y ahora comienza a apartarse. Ya no se junta con los hermanos. Ahora no le importa con quién se junta. O sea, se comienza a hundir más en sus pecados. Me llama la atención que en la Biblia también habla de ser llenos del Espíritu Santo y no embriagarnos con vino. Y eso me habla como de un comportamiento, como de un estilo de vida. O sea, si el Espíritu Santo me controla, yo voy a actuar diferente. Si el Espíritu Santo, si estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a cuidar a los míos, a los que Dios ha puesto. Yo voy a ser como Cristo, yo voy a enseñarlos, yo voy a formar, yo quiero que sean como Cristo. Pero si yo estoy embriagado, literalmente, o sea, borracho, yo golpeo a todo el mundo, porque yo me creo el dueño de todo, yo me creo el más grande. Una de las cosas que más hace el trago es exaltar mi orgullo. ¿Quién como yo? Aquí el que manda soy yo. Y las canciones de música popular lo que nos hacen es exaltar el orgullo, el ego, la carne. Sigo siendo el rey. Y claro, uno borracho, pues uno le pega a todo el mundo. Pero el Señor nos manda a ser controlados por el Espíritu Santo. Y una persona embriagada de lujuria destruye, embriagada de idolatría destruye, descuida, ya no está pendiente de lo que el Señor la llamó, ya se le olvidó que tiene un llamado, ya le olvidó que es un mayordomo, ya no es esa mujer que cuidaba a sus hijos, o ese hombre que cuidaba a sus hijos, ya está embriagada de lujuria e idolatría, o series que supuestamente no son tan malas, pero que nos llevan a embriagarnos y a olvidarnos del llamado. Cuarto lugar, un mayordomo dará cuentas. Dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces un mayordomo dará cuentas. Daremos cuenta, mis hermanos. ¿Es un privilegio servir? Claro. ¿Es un privilegio ser mayordomo? Claro. Del reino de Dios, claro. Pero también es una grande responsabilidad. Cristo es el mayordomo fiel. Él es el mayordomo que nos cuida, el que vigila por nosotros, el que nos provee. Cristo siempre lo ha hecho, pero también es el juez justo que vendrá y juzgará el día que no esperemos, el día que Él ha dicho que vendrá. Él vendrá a juzgar y daremos cuentas. Un mayordomo dará cuentas. Y pensaba en dos puntos, coloqué yo, que el mayordomo entregará resultados. ¿Por qué? Porque un mayordomo dará cuentas de todo lo que hicimos, sea cristiano o no sea creyente. Nosotros los creyentes daremos cuentas al Señor, pero el no creyente será condenado por rechazar a Cristo, por llevar sus hijos, por no dirigir sus hijos. ¿Por qué? Porque muchos padres están destruyendo hoy a sus hijos. Ellos mismos los están destruyendo su imagen. Muchos los visten como ellos. Muchos quieren que adoren a Messi, que adoren a tal ídolo. Muchos los entregan a sus ídolos o a sus propios dioses.
y no quieren ir a Cristo. Y dice la Escritura que allí será el lloro y el crujir de dientes, porque darán cuentas, serán condenados si rechazan a Cristo. Muchos padres de hoy los quieren a su imagen, los quieren para ellos, no para Dios. Muchos los están idolatrando, los quieren solamente para ellos. Les dicen que tienen que ser como tu papá, que tienen que ser como tu mamá. Hace unos días mi esposa me comentaba que fue a llevar el niño al colegio y en la fila, ya ante la entrada, llegó una mamá con su hija. La hija tiene unos 6 añitos, yo creo que igual que mi hijo, que es del mismo curso más o menos, 6, 7 años. Y esta mujer comenzó a decirle, no se me la rodilla a nadie, no se le ruega a nadie, levante la frente, no se le humilla a nadie, tienes que ser orgullosa, tienes que ser prepotente, así como su mamá. Y mi esposa llegó asustada a contarme. La está formando a su imagen, la está formando para rechazar a Cristo, la está formando para ella y no es de ella, no tenemos nada. Los padres daremos cuentas por nuestros hijos en un sentido. ¿Cómo lo formamos? ¿A quién nos entregamos? ¿A quién se lo llevamos? ¿Al brujo? ¿Al ídolo? ¿O a Cristo, que es el que los podía salvar? Pero si el padre rechaza a Cristo, que Dios tenga misericordia. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También quiero decir que el mayordomo en este punto genera ganancias. Todo administrador que gobierna un negocio, que lo ponen a su cuidado, al final, no sé, del año o al final de cada mes, él debe mirar las ganancias, de generar ganancias al dueño. Si administra una hacienda, pues genera ganancias, ¿no? Si le dieron tantas vacas, pues nacieron tantos terneros, por ejemplo. Se genera ganancia. Nosotros los padres, mayordomos del hogar, debemos generar ganancias. ¿Cuál es nuestra ganancia? Que nuestros hijos sean para el Señor. Esa es nuestra mayor ganancia. Si son arquitectos, si son abogados, si son chefs, pero sin Cristo, perdimos todo. Nuestras ganancias que sean para el Señor, que sean para el reino de Dios, que adoren, que sirvan al Señor, que podamos decirle al Señor, tuyos son, tú me los diste, tú los salvaste. O como dijo Cristo, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Que podamos decirle, tuyos son, ninguno se perdió, tú los salvaste, tuyos son, Señor. Ahí están, ganancia, hijos para el reino de Dios. Dios nos manda a cumplir la tarea, porque la salvación es del Señor. Solo hagamos la tarea, seamos mayordomos, que proveen como Cristo, que vigilan como Cristo, que está pendiente de nosotros, de nuestros hijos, que cuidan como Cristo, que pastorean, que enseñan, que forman como Cristo nos está formando. Que haremos cuenta a nuestro Señor, a Jesucristo, pero que demos cuenta con ganancia, que podamos decir, aquí están. Y como decía el versículo, creo que no noté, pero ya se los leo. Dice Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Que podamos decirle, aquí están. Y que el Señor nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco, un hijo, 2 hijos. Hermanos, que podamos ser. Vale, busco un versículo que es que se me perdió la página, no lo noté, porque no leí otro. Ya se los leo. Ahí mismo, en el mismo texto de Mateo 24, 45. El 46 y 47 que no lo leí. Entonces se los leo rápidamente para que lo juntemos. Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y acá el 46 dice, bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cristo viene, mis hermanos, Él vuelve, y que podamos ser como este siervo fiel, bienaventurado. Hicimos lo que el Señor nos mandó.
En lo poco fuimos fieles, en lo que Él nos mandó a hacer la tarea, a ser mayordomos que proveen, que vigilan, que cuidan y que sabemos que daremos cuentas, que queremos ser como Cristo, cuidar la grey del Señor, lo que Dios nos ha puesto, mis hermanos, en nuestro hogar. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser cada día esos mayordomos que el Señor quiere que seamos. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Vamos, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Perdónanos porque nos falta mucho como mayordomos, Señor. Nos falta cuidar, hay veces nos descuidamos mucho, Señor. No vemos lo primordial de proveer. Hay veces no vigilamos, Señor, no estamos pendientes de nuestros hijos, de nuestro corazón, de nuestra esposa. Ayúdanos, Señor, no nos damos cuenta de Satanás que está al acecho, que está queriendo devorar. Perdónanos cuando descuidamos, Señor, cuando golpeamos, cuando gritamos, cuando hablamos con ira, cuando castigamos con ira a nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a formarlos, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Tú eres bueno, Señor, misericordioso. Y tú nos has llamado a esa tarea, grandiosa tarea. Pero necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo para poderla hacer, Señor. Y tú nos has dado todo. Solo ayúdanos a ser responsables, a hacer la tarea que tú nos enviaste, Señor. Porque al final sabemos que daremos cuentas de todo lo que hicimos. Daremos ganancias y daremos resultados. Y ayúdanos a dar ganancias, que nuestros hijos sean para ti, Señor. Que nuestros hijos te sirvan, que vivan para ti, que tú tengas misericordia de ellos, los salves, Señor. Tú eres el mayordomo fiel que nos cuida, que nos vigila, que nos provee y al cual nosotros rendiremos cuenta, porque nada nuestro, tuyo es todo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos, bendiciones.